sucursal ubicada en Rómulo Correa 671 a pasos de Bulnes. Atención de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a las 20 horas. La Medicina, tienda de cultivo. Mañana con 38 minutos, 9 con 38, se está despejando el cielo, el sol ya está sobre el estrecho, hace un rato, maravillosa mañana, algo helada, algo húmeda, pero así va a estar, en buena parte de la Patagonia está con nosotros, ya lo va a ver en pantalla el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Mauro, buenos días a todos los auditores y auditoras. ¿Cuál es la sensación que le quedó ayer después del anuncio? Yo lo he dicho, lo voy a repetir, no tengo ningún problema, de que nos habíamos portado el descuido durante 2-3 meses, lo decían las propias autoridades, éramos ejemplo para el resto de Chile, y ayer todas las autoridades que la verdad me tocó escuchar, era que nos habíamos portado mal, pues, y por eso estábamos entrando a la etapa 2 de transición. Y le pregunto la sensación respecto de si comparte esto, que nos parece que nos había... todos estábamos convencidos que nos habíamos portado súper bien y a partir de las últimas 24 horas nos dijeron que nos estábamos portando mal, que la responsabilidad era de la gente en rigor. No hemos escuchado el tema de las pesqueras, de la fiscalización, que lo podemos desarrollar también en el diálogo, y esta cuarentena de fin de semana que a algunos les parece muy extraña. No, yo discrepo totalmente con eso. Primero, una sensación de tremenda frustración y de que todos, partiendo por las autoridades, tenemos que adquirir conciencia de que el bicho es duro, de que este bicho es duro y va a costar darle la vuelta. Pero yo no concuerdo con esto de echarle la culpa a la gente así sin más. Hoy día todavía no tenemos una trazabilidad clara por comuna. Yo sé que desde la Seremía de Salud, en particular del área de fiscalización, han hecho sendos esfuerzos por ello, pero me parece que echarle la culpa a la gente en un contexto como este es irresponsable, porque además, yo lo decía ayer en redes, la mayoría de los brotes, de los rebrotes, están asociados a precariedad laboral, a condiciones laborales muy precarias, valga la redundancia, a condiciones de habitabilidad informales, están asociadas a que no se están tomando las medidas adecuadas y eso requiere fiscalización por parte del Estado también. Entonces, evidentemente, acá la responsabilidad no solamente de papá Estado, sino que hay una responsabilidad compartida. Pero me parece farsa echarle la culpa a la gente, como hizo el doctor París, así sin más. Pero eso de la fiscalización, que yo comparto y lo hemos dicho, falta fiscalización, pues yo sé que los esfuerzos se hacen, pero los esfuerzos tienen un techo porque falta mano de obra, pues falta gente, falta recursos humanos. No, sí, la gente está reventada. Yo he tenido la oportunidad de conversar con parte del equipo de la unidad de fiscalización de la Seremía de Salud y están absolutamente sobrepasados y por lo tanto hay que ponerle mucho más apoyo ahí. Y eso es algo que pasa ahora a propósito de la pandemia, pero lo conversamos también, por ejemplo, con la gente de Cernapesca, de que estoy pensando en la capacidad fiscalizadora del Estado, porque a propósito de los problemas que hemos tenido en la salmonera, Cernapesca hasta hace poco no tenía ni siquiera un bote propio para poder fiscalizar y dependía de los botes de las empresas para... Iba a fiscalizar los botes en la pesquera. Entonces es insólito. Entonces, bueno, eso afortunadamente Cernapesca hemos trabajado en conjunto con diferentes autoridades para tratar de solucionarlo, pero lo que pasa, o sea, uno no puede esperar a que se desencadene una crisis para que quede en evidencia la falta del Estado. Hay que anticiparse y como este bicho lo vamos a tener harto rato, yo creo que ya está bastante claro de que se requiere, por cierto, responsabilidad de todos y todas, pero también una capacidad fiscalizadora, y se requiere un Estado más fuerte, se requiere un Estado más potente, pese a que a algunos les moleste. ¿Le hace sentido esto de tener cuarentena sábado, domingos y festivos y no durante la semana? La gente escribe mucho y dice, o sea, tenemos permiso para ir a trabajar nomás, y cuando queremos descansar o salir, no, ahí no hay permiso el fin de semana. ¿Te hace sentido la cuarentena limitada a los fines de semana? Me parece extraña y estaría abierto a escuchar buenos motivos, pero si es que los dieran,
porque no se han expresado públicamente los motivos. Yo entiendo, por ejemplo, de que uno de los brotes grandes fue la pesquera Torres del Paine, que además está vinculada con un encuentro de jolgorio, digamos, que hicieron en el marco de sus actividades. Pero eso no justifica, creo, por la responsabilidad de esta gente, poner a toda la ciudad bajo una norma que es, insisto, que pareciera ser arbitraria. Porque claro, ¿por qué los fines de semana y no los días de semana? O sea, lo que están tratando de evitar, yo me imagino, es que hayan carrete. Pero el punto es que la mayoría de los brotes no han sido en carrete, han sido en condiciones laborales precarias. Entonces, me parece que hay un desajuste ahí por parte de las autoridades respecto de qué es lo que significa, la fase de transición y dónde se están sentando los esfuerzos. Yo creo que los esfuerzos hoy día tienen que estar en mayor fiscalización. Entiendo, por cierto, de que hay una necesidad de los sectores de la economía que han estado muy golpeados de tratar de reactivarse, porque poner cuarentena, si volviéramos a la cuarentena todos los días, significaría que el comercio no podría abrir también. Exacto. O sea, el sentido, la justificación de tener cuarentena fin de semana es de reactivación económica. Exactamente. Claro. Pero el punto es que hemos visto que no están las medidas suficientes para y esto es algo que está pasando en todo el mundo, ¿eh? Entonces nosotros debiéramos aprender un poquito más de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de lo que ha sucedido en ciertos sectores de Inglaterra y en diferentes países, sí, donde han tenido estos rebrotes por justamente relajo no solamente de las personas también, o sea, de la gente común y corriente también, pero también de las autoridades. Y acá además hay una cuestión, Mauro, que hay que decir. Todos los epidemiólogos, infectólogos, la misma gente que participa de la mesa social COVID convocada por el gobierno, ha dicho que el gobierno se apresuró en este tema del paso a paso. Entonces, piano, tenemos un bicho que es difícil, que en Magallanes vimos lo letal que puede ser, bueno, en todo Chile, por cierto. Afortunadamente ahora la letalidad no ha sido, en este rebrote no ha sido tan dura como la primera vez, pero nada nos dice que no puede ser así. Así que hay que tener mucho cuidado y aumentar la capacidad fiscalizadora del Estado. La gran cantidad de tiempo que ha durado todo esto, que nos ha provocado estrés, tensión, uno anda de otra manera, hasta más cansados algunos. Imagínate que yo creo que no se tomó en consideración, por ejemplo, quienes hacemos teletrabajo. Hay mucha gente que hace teletrabajo, hay mucha gente que está trabajando desde sus casas y no va a poder salir de sus casas después de que termine el teletrabajo porque el fin de semana va a haber cuarentena. No se tomó en consideración aquello. Y, por ejemplo, tampoco existe esta sensación porque la responsabilidad se ha entregado a la gente en las últimas horas, ¿eh? No se ha hablado ni una palabra respecto del tema de las pesqueras. Y lo otro es que a propósito de que esto ha sido tan extenso en tiempo, la gente se relaja, como dice usted, entiendo, pero tiene que ver con el mensaje también, porque todos nos relajamos un poquitito, por la comunidad, las autoridades y el mensaje de las autoridades, porque cuando yo emito un mensaje, también no es que confunda, pero le digo a la gente, vaya a trabajar, trate de volver a su vida normal de a poquitito, pero los mensajes son muy importantes. Además, Mauro, esto es como un déjà vu, si a mediados de mayo ya lo vivimos, cuando dijeron vaya a tomarse un cafecito, una cervecita, el señor Lavín abriendo la Pumanque. Entonces, tenemos que aprender de los errores que se cometen. Y ahí yo por lo menos yo no comparto ese tono de andar retando a la gente así nomás, no lo comparto, y de hecho mi centro y la fiscalización que nosotros hemos tratado de hacer ha estado en buscar que las ayudas sociales, las ayudas del Estado lleguen a la mayor cantidad de magallánicos y magallánicas posible. Hemos estado trabajando en conjunto con las juntas de vecinos, con diferentes sindicatos, hemos estado en terreno trabajando en aquello. Tuvimos con el servicio de impuestos internos para que este error de que no habían considerado, porque no piensan en las zonas extremas, el problema de una presunción de renta para poder aspirar al bono de clase media de los 500.000 pesos, que excluía a muchos magallánicos, logramos solucionarlo. Entonces nuestro foco ha estado en eso, y dos, en también la fiscalización, como tú bien dices, a empresas que están actuando con una tremenda irresponsabilidad. La primera pesquera que tuvo el brote en la Fisroy tenía a la gente trabajando sin ninguna condición de seguridad,
había una persona que sabían que estaba enferma, que la obligaron a trabajar igual, no le permitían hablar con la autoridad, los obligaron a mentir, estaban en pensiones informales, en condiciones de hacinamiento. Entonces, hay una cuestión que está detrás de todo esto, que debe haber una precariedad laboral que es tremendamente preocupante y a la cual, por lo menos ahí van a estar centrados nuestros principales esfuerzos para tratar de mejorar esto más allá de la pandemia. ¿Cree que es momento de que venga el presidente Sebastián Piñera? Porque al parecer vendría la próxima semana. La avanzada presidencial está acá, llegó ayer a Punta Arenas, van a ir fueron a Natales ayer en la tarde. Entiendo que vuelven mañana al norte del país, la avanzada, que son 4 o 5 personas, se juntaron con el Ceremi Orcos. Y a propósito de la avenida de Sebastián Piñera, se va a anunciar también la apertura del Parque Nacional Torres del Paine. Se habla en las Torres del Paine los primeros días de septiembre también. ¿Es el momento de que venga Piñera a Magallanes? No, primero, yo no tengo ninguna información oficial al respecto, y me parece insólito que no nos avisen a las autoridades, a las diferentes autoridades regionales de una visita presidencial. Para poder evaluar si es bueno o malo, uno tendría que preguntarse ¿para qué? Si es para anunciar la reapertura de las Torres del Paine, va justamente en el sentido contrario de lo que está sucediendo hoy día. Entonces, las señales contradictorias no puede ser de que por un lado esté el ministro París retándonos a los magallánicos diciendo que nos hemos portado mal y por otro lado venga el presidente de la República a abrirle las Torres del Paine a los turistas extranjeros. No, o sea, ahí estamos conversando con el gobierno, pero como no tenemos información oficial también lo hace más difícil, pero yo voy a exigir un poquito de coherencia y respeto hacia los magallánicos y magallánicas en esto. No vendría solo, vendría con varios ministros de su gabinete, incluido el ministro de Salud, Enrique París. Estatuto Antártico, la llegada de los primeros buses, abertura de Torres del Paine y entrega de algunas soluciones habitacionales. Por eso ayer la avanzada estuvo con el Ceremi Orcos. No sé, yo creo que no es momento para festinar anuncios, es momento de cuidarse, de no entregar señales contradictorias. Por lo menos a nosotros no nos han avisado absolutamente nada. No sé si a la diputada Mar le habrán dicho algo. Bueno, no, porque la diputada Mar ya no es de la UDI. Ya no es de la UDI. No sé si al intendente le habrán dicho algo, pero a nosotros por lo menos no nos han comunicado nada, y como te digo, vamos a exigir coherencia y respeto hacia los magallánicos y magallánicas. Yo entiendo que tienen información en la intendencia. Es más, alguien del gabinete sabía, si la avanzada, hay fotos, ¿no? Yo publiqué en el día ayer. Pero una cosa es que venga la avanzada presidencial y evalúe, y otra es que se tome la decisión final. Ahora, te digo, yo espero, más aún después de que retrocediéramos, de que en el paso a paso, de que se diga todo lo que se dijo ayer y que después venga el presidente a hacer una apertura de un parque nacional, cuando nos cerraron el Parque María Betty, o sea, sería totalmente contradictorio. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Ya, ¿y cree que es momento, está bien que se abran las Torres del Paine? Porque de que se van a abrir, se van a abrir. Ayer lo anunció Agricultura a través de sus redes sociales también. Se van a ir varios parques nacionales. Hay hartas cosas ahí. Nosotros tuvimos una reunión ayer con el sindicato de CONAF, en donde los principales hoteles de Torres del Paine, los grandes hoteles, están pidiendo una extensión de la concesión por 5 años, en donde además lo que significa eso es que se dejan de hacer todas las licitaciones y por lo tanto todas las fiscalizaciones que corresponden, que ya hemos visto que en Torres del Paine la capacidad de carga del parque estaba absolutamente superada y tuvimos un momento en donde ni siquiera las aguas servidas pudieron procesarse. Entonces a mí me parece que el forzar una reapertura en este momento, que venga además de la mano de una extensión de la concesión sin licitación, creo que sería un tremendo error. Lo vamos a conversar más en detalle con los funcionarios, con quienes trabajan allí, pero me parece que este no es el momento de una reapertura del parque. La ONU dice que podría ser una catástrofe generacional esto de que los niños no vuelvan a clases, niños y niñas que no vuelvan a clases presenciales, pero claramente las condiciones no están dadas. Hay varias comunas ya que han anunciado que no van a volver a clases del 2020. Así como están las cosas, ¿usted qué postura tiene respecto al regreso a clases presencial, diputado? Yo creo otra cosa, Mauro. Yo creo que uno tiene que adaptarse a las circunstancias que nos toca vivir, y circunstancias que en este momento nadie decidió. Evidentemente cambia la forma de cómo se reacciona, pero yo creo que el seguir insistiendo en
tratar de tener un año escolar, entre comillas, normal, en donde se den por pasados todos los contenidos que se atribuyen a un año escolar, es tremendamente irresponsable. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con la vuelta a clases presencial, pero también creo que lo que queda del año, y en particular el segundo semestre, debiera tratar de aprovecharse para, no sé, enseñar otras habilidades, pero no tratar de meter y embutir el currículum, en un contexto en donde los niños, niñas, los profesores, las familias, no están en condiciones de poder realizar un aprendizaje normal. Entonces, yo ahí esperaría una mayor innovación por parte de las autoridades de educación, una mayor conversa con los profes. O sea, a mí me ha tocado conversar con profesores y profesoras, y el nivel de, no solo de carga, sino de dificultad que significa hacer clases virtuales y pretender de que los niños y niñas aprendan todo lo que el currículum exige, es absurdo en este momento. Es absurdo. Entonces, tiene que haber tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Yo lo que esperaría es que el próximo año, y esto lo hemos conversado con algunos expertos en materia de educación, que el próximo año se haga una suerte de que al ser para todos, bueno, depende de las condiciones de cada colegio, por cierto, pero es menos desigual, pero que haya una suerte de 2-por-1, que este año no se entienda por pasado el currículum, y que se plantee, se trata de aprovechar este momento para enseñar otras habilidades, y no estar en la lógica de las pruebas, de la corrección, de la misma como... Sí. Es como existe más esfuerzo de volver a lo que era, a solucionar las necesidades que hay hoy día. O sea, yo veo más esfuerzo de tratar de volver a las clases presenciales que entrar en la lógica de acortar la brecha digital y que todos puedan tener más acceso a la tecnología. Se han hecho algunos esfuerzos, yo en esto no quiero conocer los esfuerzos que se han hecho por el tema de la brecha digital. Se han entregado en nuestra región computadores y se ha tratado de ver, pero también el cómo se partió con esto da cuenta de un desconocimiento de un sector de las autoridades de la realidad de los chilenos y chilenas y de los magallánicos y magallánicas, como que suponían de que todos los niños tienen una pieza solo y un computador para cada uno. Y conexión de internet. Y conexión de internet. O sea, es una cuestión que está muy alejado de la realidad. Muy alejado de la realidad. Entonces, ahí hay un déficit de cercanía. A mí, mira, una de las cosas de las que yo me siento como tranquilo, no sé si tranquilo es la palabra, pero que estoy, que me motiva, es que con mi equipo hemos estado en terreno en la medida en que las condiciones sanitarias lo han permitido, pero con la gente y pudiendo escuchar las necesidades y la realidad de la gente. Cuando fue la votación del 10%, cuando nosotros llegamos a la convicción de que era necesario, tiene que ver porque estábamos escuchando lo que estaba pasando la gente de la Junta de Vecinos Santos Mardones, en donde llevan 6 ollas comunes y en donde la gente cada vez les pide más. Veíamos lo que estaba pasando en Río de la Mano, en donde hay adultos mayores postrados que están sin las redes de apoyo familiar. Entonces, hace falta estar un poquito más en el territorio, estar un poquito más con la gente, con los magallánicos y magallánicas, bueno, y en todo Chile, por cierto, para poder comprender un poquito mejor la realidad en la que vive el país. A propósito de ollas comunes, se van a correr para el viernes, por lo menos la de Archipiélago de Chiloé es mañana viernes, porque como hay cuarentena, sábado y domingo, va a haber que correr las ollas comunes para el viernes, y algunos me están diciendo que podrían ser para el lunes, pero la de Archipiélago hasta el momento es la única que tengo confirmación que va a ser mañana. Hay varias. Hay varias, pero no todas se corrieron para el viernes. Todavía no hay confirmación. Todavía no hay confirmación, pero en la 18, en la Santos Mardones, en Playa Norte, en la Firroy. Sí, la Feria de la Lorca también se corre para el viernes, tampoco funciona el fin de semana, por si acaso. Cristina dice algo muy interesante, me quitó palabras de la boca, está muy buena, porque es una duda que se plantean los magallánicos. ¿Esta región se tendrá que inmolar en pos del turismo, las pesqueras y la Antártica? Por ningún motivo. Pareciera, ¿no? Dice, claro. Pero eso es justamente lo que nos corresponde defender a nosotros. Sí. La reactivación económica no puede ser a costa de los magallánicos y magallánicas y de la seguridad, o sea, por ningún motivo. Lo de las pesqueras y de todas las empresas que se disfrazaban de trabajo esencial sin serlo es una cuestión absolutamente inaceptable. Y nosotros por lo menos hemos tratado de colaborar con esa fiscalización. Se está endureciendo un poco la mano ahí,
Pero ahora, a propósito de lo del turismo, sabemos de que hay también muchas pymes que están vinculadas, en Natales en particular, pero en toda la región, que sobreviven o viven del turismo. Pero eso no puede ser exponiendo a todo el resto de la población. Entonces hay que buscar alternativas, postergación de pago del IVA, la condonación del pago de las patentes comerciales, apoyos específicos para el sector turismo y gastronómico, para el mundo de la cultura también, que también lo ha pasado muy mal, pero no se puede hacer una reapertura, como decía Cristina, a costa en donde seamos conejillo de India de un experimento que fracasa. Diputado, me quedan 2-3 minutos. Hace un ratito hablé con el presidente del Partido Socialista, me dijo que han estado en conversación. Lo quiero llevar a la política electoral un ratito, 2 minutos nomás. Hemos conversado harto de las prioridades, de lo que está pasando hoy día, pero en términos de política electoral, Juan Marco Enríquez decía hace un rato de que ha tenido conversaciones con Convergencia, con los radicales, con varios partidos de las oposiciones, que son varias, a lo menos 4, decía también el Partido Socialista, y que está buscando o están tratando de hacer los esfuerzos para poder llegar a algún tipo de acuerdos para algunas primarias, pero que no ha tenido buena respuesta de todos los partidos y que hay una claridad respecto, yo creo que todos los que entendemos un poquitito de todo cómo funciona esta situación, es que si no hay primarias o no hay un candidato único va a ser difícil poder tener algún tipo de logro o triunfo en la comuna de Punta Arenas, por ejemplo. Ya podremos hablar en otra ocasión no solo en la comuna de Punta Arenas, sino también para gobernador. Además. Eso, mira. ¿Cuál es la postura de Convergencia, no? Porque además ustedes han dicho, mire, si con este partido no, o si participa alguien de acá de este partido, tampoco no nos interesa. No, nosotros no hemos dicho eso. Arturo fue muy claro en decir de que desde Convergencia estábamos disponibles a primaria. No, pero el año pasado nosotros conversamos... El año pasado, claro, el año pasado había una situación diferente, pre-18 de octubre, en donde evidentemente las condiciones del país eran totalmente diferentes, y uno tiene que, tal como le exigimos a las autoridades, y estábamos conversando antes, que se adapten a las condiciones de la pandemia, en política uno también tiene que adaptarse a los tiempos que corren. Ahora, lo importante, por lo tanto, yo respaldo lo que dijo Arturo hace un tiempo, si no me equivoco, en El Pingüino o en la prensa, no recuerdo el medio exactamente, que Arturo Díaz, nuestro concejal, que además yo espero que sea candidato a alcalde, que estamos disponibles a primaria, no solamente con el partido, con Lucho Legaza también, que ha manifestado interés en ser candidato, con el Partido Socialista, pero es importante también de ¿con que la esta DC? discusión, bueno, habrá que conversarlo en función del programa también. O sea, ¿para qué? Porque o sea, si uno empieza a decir que sí a todo sin hablar del para qué, bueno, ni siquiera hagamos primaria, pongámonos de acuerdo en un candidato único y punto. No, yo creo que es importante que también haya una discusión programática, y desde Convergencia por lo menos tenemos la voluntad de dar ese debate de cuáles son las prioridades para la comuna de Magallanes y cuáles son las diferencias que hemos tenido también con la actual administración y con las últimas administraciones, porque recordemos que con la de Bocasi también tuvimos diferencias bastante serias. Sí. Entonces, no es cuestión solamente de hacer una sumatoria de siglas. Ahora, yo entiendo, y esto lo entiendo a nivel nacional también, de que sería una irresponsabilidad por parte nuestra por un principismo alejado de la realidad, permitir que la derecha tenga continuidad, la derecha que ha sido tan desastrosa, estoy pensando en la política nacional, tenga continuidad sencillamente porque no tuvimos ninguna voluntad de ponernos de acuerdo. En una de esas no logramos ponernos de acuerdo, pero hay que intentarlo. Esa por lo menos es mi postura, y es lo que... Ahora, todo esto depende de definiciones colectivas, es un debate que siempre tensiona la política de alianza, porque siempre hay un resguardo de la identidad propia, de cómo se avanza, pero a mí la política es para cambiar la realidad. La política no es para quedarse tranquilo uno frente a su espejo. La política es para mejorar las condiciones de vida de los magallánicos, magallánicas, chilenos y chilenas. Y por lo tanto... O sea, hoy día, para cerrar, ¿no? O sea, no tiene ningún problema Convergencia hoy día de sentarse a conversar desde la democracia cristiana hasta el PC, pasando por el PPD, radicales, socialistas, etcétera. Hay ciertos límites, por cierto. O sea, yo no estoy dispuesto a ir a una primaria con una persona que ha sido acusada permanentemente de corrupción, por ejemplo. ¿Cómo qué? Estoy pensando en San Ramón, el señor Aguilera. O sea, okay. que nosotros le hemos dicho a los diferentes partidos. Ya, no, pero a nivel local. O en Valparaíso con lo que representaba, por falleció ahora, pero con el exalcalde Pinto. Sí. Y a nivel local tiene que evaluarse también en esos términos. O sea, evidentemente tuvimos diferencias con lo que fue la administración de Bocasi. Entonces,
es importante que la discusión no sea solamente abstracta de unidad por la unidad, sino en torno a propósitos y con nombres que den garantía. Por ejemplo, yo tengo una buena opinión en términos de gobernador, tengo una buena opinión del ex intendente Flie. Tuvimos diferencias, tuvimos un round muy fuerte en contra, una diferencia muy fuerte a propósito de los funcionarios públicos, pero creo que es una figura interesante que podría generar eventualmente cosas. Ahora, esa es una opinión propia, tiene que decidirse en convergencia. Las decisiones en convergencia no las tomo yo ante mí mismo, sino que son definiciones colectivas. Pero hay disposición para tener un diálogo. Eso es lo mínimo que uno puede tener en política. Si se llega a acuerdo o no, bueno, se verá. Pero primero hay que tener disposición a dialogar. Oye, Mauro, antes de terminar, sí, cortito, me tengo que ir al corte, dele. Hoy día comenzamos con en la Comisión de Constitución. Yo soy parte de la Comisión de Constitución y contarle a los magallánicos y magallánicas que vamos ahí a estar empujando para que los que más tienen también pongan una parte de lo que han ganado en todo este tiempo, porque hasta ahora la crisis la han pagado principalmente los trabajadores y los más ricos se tienen que poner también. Así que vamos a estar ahí empujando eso. Y contarles por último, muy breve, que desde nuestro espacio cultural La Idea estamos haciendo unos clips que se llaman Desde mi taller, para contarle a todos los magallánicos y magallánicas en qué están los artistas regionales, que antes también la han pasado muy mal y que puedan exponer sus obras, sus creaciones y las diferentes cosas que están haciendo. Así que para que lo vean ahí en el Facebook de La Idea y de la Diputación. Diputado, muchas gracias, buena jornada. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao, buen día. Pausa, ya venimos. El retiro de tu 10% lo hacemos entre todos. Por eso recuerda, es solo por internet.